¿cuál es la evaluación que se tiene o sea, en general de el gobierno de la Ciudad de México? O sea, no, o sea, básicamente es eh, desde la Comisión de Derechos Humanos. Me pareció súper interesante esto de esta idea de la defensa de las instancias que pueden ser contrapeso fuera de los espacios de los poderes formales, ¿no? Y por eso es la pregunta, o sea, ¿cómo calificaríamos al gobierno de la Ciudad de México en ese año, la recepción que tuvo y las cosas que ha hecho o no hecho para defender o para mejorar la situación de los derechos humanos en la ciudad? Creo que la ciudad en ese aspecto tiene una situación privilegiada. Es, de entrada hay una visión desde quien dirige pues, la ciudad, ¿no? En términos de un respeto a la autonomía del organismo. O sea, en verdad yo te podría decir que jamás he recibido ni la sombra de algo que pudiera catalogarse como una instrucción, o sea, o como una solicitud en términos de pensar en que dependemos de la administración pública como de gobierno. O sea, acordémonos que la comisión forma parte del Estado, el Estado mexicano, pero es bien diferente la comprensión exactamente de pensar que no somos parte del gobierno, ¿no? Y que no formamos parte además de los tres poderes clásicos, que eran los poderes, digamos, con los que se creó en los contrapesos de la vida democrática en su momento, cuando se construyeron este tipo de sistemas. Entonces, hoy, en específico en la Ciudad de México, esa parte es una parte que se comprende perfectamente, ¿no? La verdad no hemos tenido ninguna parte, digamos, en donde yo te diga la comisión ve en riesgo o se ve vulnerada en esa parte. Y yo creo que es lo primero para después avanzar en todo lo demás, ¿no? La verdad es que lo que sí hemos, digamos, construido mucho en la lógica de la administración es que si nosotros somos quienes somos los intermediarios entre la gente y la autoridad, necesitamos también tener, y eso sí lo hacemos mucho en la práctica, ¿no? Espacios de mediación y colaboración con ellos, porque si no, no le respondemos a la gente, y creo que digamos, es la ruta que hemos tomado por ahí. En general, si tú me dices, cuando dices, ¿y cómo valoras en general la situación en la ciudad? Yo creo que hay cosas que no se cambian de un día, y como ciudadanos los vemos en la cotidianidad. Si hablamos, por ejemplo, de la agenda de seguridad pública, pues seguimos teniendo un montón de retos como cualquier ciudad. Ahora sí que, así como periodistas de a pie, pues ciudadanos de a pie, los mismos. Y aquí en la comisión se ve, ¿no? Se ve cómo, por ejemplo, finalmente siguen siendo nuestros mayores, digamos, depositantes de nuestras quejas y observaciones, las áreas de seguridad y las áreas de impartición de justicia, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos viendo que mover esos aparatos cuesta no un año, no cuestan 2 años, verdaderamente requieren un proceso de transformación, digamos, a más mediano plazo. Confiamos mucho en lo que la Constitución nos da en la ciudad, ¿no? Es la transformación a la fiscalía, una serie de elementos institucionales, ¿no? Que finalmente pues apuntan a que eso pueda suceder más allá de voluntades políticas, ¿no? Pero pues también vemos que eso es un proceso lento y que requeriría de una transformación de muchísima gente. Para nosotros por eso es muy importante todo lo que tenemos con relación a la lucha contra la impunidad, ¿no? El poder decir, como no somos vinculantes y debemos seguir así, sin ser vinculantes, hay una discusión ahí rondando en la mesa, ¿no? De que si tendríamos que hacer obligatorias las recomendaciones, que si... Y básicamente lo que si nosotros aceptamos esa ruta, lo que aceptamos es desaparecer el sistema no jurisdiccional, porque por eso somos no jurisdiccionales, ¿no? Entonces lo que decimos es la fuerza básicamente de la opinión, de la fuerza moral, la fuerza que te da, y finalmente una de las herramientas que tenemos es que no quede impune,
¿no? Y entonces esta parte de nuestro programa de lucha contra la impunidad, en donde lo que nosotros decimos es, documentamos que menganito de tal ha violado los derechos humanos de tal persona y por lo tanto, naturalmente solicitamos a la autoridad que proceda, investigue desde los campos que necesite investigar, pero si no lo hace, todos nosotros hacemos lo procedente en este programa. Y es decir, damos vista a Contraloría, decimos que en los aspectos internos que se tiene que denunciar, porque hay algo muy, muy claro en esto. Si no rompemos con la impunidad, pues vamos a seguir viendo pues las violaciones en muchos dados graves que se siguen dando en la ciudad y en el país. Y por graves te estoy diciendo, pues tortura, aún está, ¿no? Esto que estamos viendo de detenciones arbitrarias y de todo esto que tiene que ver con eso, pues que se siguen repitiendo, ¿no? Excesos de autoridad, y pues seguimos en el mismo plano. Ayer se presentó un informe del Comité Cerezo que básicamente lo que decía era que ha bajado, que disminuyó el año pasado estos mecanismos de represión del gobierno federal, pero que o crecieron en los estados, sobre todo con las policías estatales. Entonces la pregunta sería, ¿cómo evalúan ahorita el papel o el trabajo que hay en la actuación de la policía de la Ciudad de México frente a los ciudadanos y sobre todo con el tema de las mujeres, porque ese fue pues uno de los grandes temas pues antes de la pandemia y todavía ahora, ¿no? Todavía ahorita hubo en la última manifestación muchas denuncias de abusos policíacos a las mujeres que manifestaron. Mira, en esta parece decir a ver, primero quiero como dividírtelo. Creo que, fíjate que, y es importante tu pregunta y el cuestionamiento, pensé que iba más a algo que generalmente no nos preguntamos, porque no lo vemos en la ciudad a pesar de que está aquí. Nosotros tenemos a la Guardia Nacional. Y a diferencia de otros estados, la Guardia Nacional, la verdad, no se ve. O sea, no es porque además nosotros no tenemos competencias si pasa algo, esa es una discusión clara. O sea, una intervención directa de la Guardia Nacional en esta ciudad, la comisión no tiene competencia para investigar, ¿no? Pero, a pesar de eso, nosotros tendríamos que estar recibiendo, y porque la gente no iba a saber ese detalle, ¿verdad? Porque sucede en la ciudad, pues entonces somos nosotros, ¿no? De canalización de denuncias, y no las tenemos. Y eso sucede porque tenemos, finalmente, para bien y para mal, a diferencia de los estados, un cuerpo policíaco de grandes dimensiones, más de 50,000. ¿No? Entre la bancaria, la preventiva, porque son diferentes corporaciones, eso no hay en ningún lugar de la República. Entonces, ese es un primer factor. El otro, desde mi punto de vista, tiene que ver con quién lleva la coordinación. Teniendo un cuerpo de seguridad tan poderoso en número y también en peso, pues la verdad es que se nota que finalmente o se coordina o no se coordina, a diferencia de otros estados, ¿no? Entonces, básicamente, digamos que la ciudad se maneja, no digo con autonomía, pero sí tiene un margen de maniobra muy diferente al resto de los estados, sin duda, ¿no? Creo, y vuelvo a regresar a lo anterior, que naturalmente, eso es lo bueno, son muchos, está fuertes, ¿no? Lo malo, ¿no?, es que también hay una herencia de corrupción, una herencia de manejos, y ahora sí que autogobierno dirían, ¿no? Así, las lógicas del autogobierno clásico, pues acá están, ¿no? Y pues es igual que romper las ligas mafiosas de los que se dicen los malos. Sobre este informe que nos acaba de presentar, la primera duda que tengo es por qué las denuncias que son consideradas violatorias a derechos humanos, las quejas, perdón, disminuyeron, haciendo un balance de 2018 a 2019 en casi 50%. En 2018 estamos hablando de 10.800 y tantas que son vinculadas a violaciones a derechos humanos. En este reporte nos menciona que son alrededor de 5.000, 6.000. Más o menos lo que entendí, y que quiero que me lo clarifique, por favor,
es por esta justicia restaurativa que ya se puede realizar, pero ¿a qué sería esto y cómo calificaría esta Sí. justicia restaurativa, Presidenta? El sistema empezó a operar a partir de mediados del año pasado, eso te da como el equilibrio, ¿no? Y entonces lo que pasa es que ya no entras dinero y no las subes al sistema como queja, sino se quedan en esta cosa que se llama investigación preliminar, ¿no? Que te permite básicamente llegar a los procesos de justicia restaurativa, es decir, tratar de reparar el daño, de hacerlo de manera más expedita y básicamente lo que estás teniendo, si tú lo ves con el número duro así, pues se vería una disminución, pero no es tal. Si tú sumas básicamente lo que está entrando y que está en investigación preliminar y las quejas, es mayor el número tanto de servicios en total, los que se dieron en el 2019, que los que se dieron en el 2018, ¿no? Pero tiene que ver con este registro. Naturalmente esto nosotros tenemos un registro que es el SIGESI, es un sistema de seguimiento bastante fuerte, fortalecido, que se va alimentando por el trabajo cualitativo de las visitadurías y es, digamos, el reflejo cuantitativo. Nos tardamos, digamos, tuvimos que hacer el cambio y nos estuvimos tardando en adecuar el sistema. Entonces, lo que nos arroja el sistema, digamos, en duro, es eso que tú estás viendo, eso ya está. Lo que te puedo decir, eso sí, es que eso ya está arreglado, ¿no? Ya vamos a poder registrar y estamos registrando ya para que no se vea como si no hubiera, digamos que hubiera disminución. ¿Cuál ha sido el éxito de esto? Pues yo creo que el éxito sí es, para nosotros sí es un proceso de justicia restaurativa que esté en construcción, pero que de entrada lo que sí vemos es que le da respuesta a la gente. Y eso es lo importante para nosotros. Había quejas, digamos, que se pudieron haberse resuelto con eso y que tenemos rezagadas desde el 2007, por decirte, ¿no? Y cuando pudimos haberlo resuelto desde el primer momento, que esa es la intención de la comisión. A nosotros no nos interesa, digo, menos naturalmente que sean violaciones graves a derechos humanos, ahí básicamente va la investigación y va la recomendación porque va, ¿no? Pero en donde hay procesos, en donde puede haber conciliación, en donde puede haber mediación, donde lo que dice la autoridad es reconozco que mi actuar acredita como violación de derechos humanos y hago una reparación ahorita, ya sea monetaria, de dinero, de cambios, hemos tenido disculpas de la autoridad en corto con la gente sobre proceder, pues lo que le conviene a la gente es eso. Quizá no, muchas veces se pensaba y se piensa que nada más la recomendación es el único instrumento que tenemos y creo que estas modificaciones lo que nos están llevando es a procedimientos diferentes, que forma parte de lo creo que los cambios que tiene que haber igualmente en la comisión. La comisión y todos los organismos públicos de derechos humanos cargan con el estigma de para quién trabajamos, ¿no? Y creo que la manera de hacerlo no es tanto dando cursos, sino estando más cercana a la gente y que la gente diga, ay, pues sí sirven de algo, porque pues no tenía el agua y ya tengo agua, ¿no? Por ejemplo. Entonces, podemos decir que es bueno este sistema de justicia restaurativa en los primeros meses que se ha echado a andar. Sí, totalmente. Y de hecho, lo que va a pasar es, acuérdate que este es un reporte del año pasado. Este año, todo lo que hemos venido acumulando de experiencias va a permitir no nada más el poder decir estas prácticas son las prácticas que más estamos usando, lo que más está dando resultados, porque lo importante en esto es que esto está en construcción. Ninguna comisión de derechos humanos de la ciudad, del país, incluyendo la nacional, tiene este tipo de procedimiento con la lógica conceptual que trae atrás. Entonces, justicia restaurativa desde el planteamiento no jurisdiccional como tal es algo que estamos construyendo desde la comisión. Entonces, esperemos que nos dé la vida para exactamente después de este año de operar ya más fuertemente lo que es el sistema y esta visión, sistematizarlo y aportarlo, ¿no? Porque así es cierto, pues no nos sirve de nada decir, ay, mira qué bonito lo hacemos aquí, sino pues que es importante que se haga en todos lados.
Otra pregunta, usted ya ha vivido, en 2018 estuvo la anterior administración de primero el ex jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, después José Luis Amieva, José Ramón Amieva, y en este 2019 pues ya estuvo la jefa de gobierno actual, Claudia Sheinbaum. ¿Ha visto un cambio en defensa de los derechos humanos? ¿Qué nos podría decir de cómo ha sido este cambio de administración en materia de derechos humanos? Mira, la verdad es que, como te digo, nosotros seguimos teniendo la misma dinámica en términos de quejas, en términos de a quién está dirigida. Entonces, nuestros mayores receptores de quejas siguen siendo, en ese entonces, la Secretaría de Seguridad Pública, ahora Secretaría de Seguridad Ciudadana, la entonces Procuraduría, ahora Fiscalía, ¿no? Y digamos, ellos ahora sí que no son fugitivos y permanecen, ¿no? Ahí siguen. Entonces, si tú me lo dices desde esa lógica, en términos de lo que nos llega a nosotros, del actuar de la comisión, pues no ha habido, si la situación sigue con problemas en las mismas áreas, ¿no? Ahora, en todos los casos, yo creo que aquí la diferencia está en, a ver, y tú lo ves en términos del planteamiento de administración pública, no hay mucho para dónde moverse en una ciudad donde la Constitución es una Constitución garantista, donde tenemos una Constitución de más avanzada en todo el país, que por lo menos en términos de marco legal te está marcando que no podrías tener otra lógica de funcionar más que con un enfoque de derechos. Digamos que eso también es un proceso de aprendizaje en las autoridades, ¿no? Disposición, a mí la verdad no me tocó trabajar mucho tiempo con la administración de Miguel Ángel Mancera. Yo llegué en noviembre y él se fue en febrero. O sea, la verdad es que no, el contacto, y pasó la Navidad y entonces menos, ¿no? El contacto fue muy poco. Me tocó más trabajar con Amieva, pero tampoco fue ni el año completo, y ya llevamos pues 2 años, vamos a cumplir trabajando con Claudia Sheinbaum. Entonces, digamos que en términos digamos de estrategia de gobierno, ya a Amieva ya no le tocó, pero si tú ves la lógica de cómo está estructurado el programa de gobierno de esta administración, pues es un programa de gobierno hecho bajo el enfoque de derechos, o sea, tiene la perspectiva, ¿no? Y aquí pues es como lo que pasa igual en esas otras estructuras, ¿no? Como tú dices una cosa acá y cómo esto va, digamos, siendo, pasando a las personas que operan, y eso ahí es donde también nosotros cooperamos mucho, porque pues intentamos pues dar capacitación y hacer esas cosas. A mí me gustaría saber respecto a esto que informa que siguen siendo tanto la Secretaría de Seguridad Ciudadana como la Fiscalía las que dan más quejas, se dan más quejas por daños a los derechos humanos, pero ¿qué está haciendo la Comisión de Derechos Humanos para que esto avance? Ustedes están brindando talleres, si bien parte de ustedes es dar recomendación de que tomen talleres enfocados en derechos humanos con perspectiva de género, como lo estamos viendo ahora en las marchas, ¿qué le hace falta a la comisión para que la Secretaría y la Fiscalía avancen en estos temas? Es que yo creo que tenemos que combinarlos con las dos cosas. O sea, nosotros seguimos dando formación, y de hecho este año vamos a dar mayor formación, ¿no? Por ejemplo, en perspectiva de género estamos a punto de empezar un programa junto con la Secretaría de las Mujeres, en donde nos vamos, y me quedé corta, es 80,000, ¿no? 80,000 personas de los cuerpos policíacos, en donde vamos a trabajar en conjunto con ellos en formación en perspectiva de género, ¿no? Pero pasa como con el uso de la fuerza, eso se aprende en la práctica, se aprende cuando lo estás haciendo, porque tú tienes una serie de categorías que tienes que valorar en el momento que estás actuando.
Y como comisión tú puedes llegar y decir, pues te voy a dar el ABC y te lo pones a leer y te doy un curso. Pero el problema es que ya cuando están enfrente y están en las marchas y están en donde tienen que estar, pues de repente hacen cosas que dices, pues no tienen ningún criterio. ¿Cómo se hacen? Pues desarrollándolos y en la práctica, ¿no? Entonces, lo primero es sí esta parte de capacitación, en donde seguimos capacitándolo. Hemos intentado modificar las lógicas, como diciendo, a ver, el año pasado exactamente probamos varios acercamientos. Acá estuvieron los titulares, de hecho directamente los titulares, directamente en capacitación con práctica sobre uso de la fuerza, ¿no? Y práctica es así con los polis ahí y diciéndoles, a ver, y el ejemplo es y preguntas así, y tú veías cómo les iba cayendo el 20, pero después de que les cae el 20, en el calor del momento, ¿no? Tienen que, no nada más haberle caído el 20, sino tener que la capacidad de resolver dentro de ese marco cuál es el uso y hasta dónde pueden y hasta dónde no pueden, ¿no? Entonces, cuando eso no resulta, y eso por eso es bien importante la otra parte que hacemos, y es decir, nosotros seguimos insistiendo, mientras nosotros recomendemos, ok, modificamos protocolos, de hecho todos los protocolos que hay hemos participado, ¿no? Porque también participamos en eso, pero mientras la gente no tenga un castigo, esa es la verdad, y no es tratar de ser más punitiva de lo que se debe ser, pero somos servidores públicos, y nuestro nivel nosotros tenemos la obligación de respetar los derechos humanos de los ciudadanos, de protegerlos. Igual la policía, exactamente, además protege los derechos humanos, ¿no? Entonces, mientras no haya quien esté monitoreando, mientras no haya básicamente que no pase nada, porque no pasa nada, y tú documentas y de repente esa misma persona la tenemos en una, y luego la tenemos en otra queja, y luego la tenemos en otra queja, y decimos, pues, ¿qué está pasando? ¿Por qué no? ¿Por qué sigue ahí? Y además, ¿por qué sigue ahí? ¿Y por qué la gente a su alrededor, sus propios compañeros, pues finalmente dicen, pues si no pasa nada, pues no pasa nada? Entonces creo que ahí lo que vamos y estamos empujando es que sí pase algo bajo los mecanismos que sean que permitan la no impunidad, que no queden impunes. Y mi pregunta es porque en las coberturas de las marchas feministas, si bien, aunque digan que mandan a puras mujeres, en realidad al final te encuentras hombres. Y el problema que yo noto, que no hay mucha preparación en las mujeres policías, porque si recordamos que hubo 2 agresiones muy marcadas, una contra una reportera y una contra una funcionaria que la cacharon tomándoles fotos. Pero cuando estos problemas se daban, un grupo de las mujeres de Ateneas, si no mal recuerdo el nombre, ellas les gritaban, sí, peléense, cuestiones así como incitando a la violencia, cosa contraria que debe de hacer un funcionario, porque ellos están para prevenir hasta las agresiones. Sí, mira, y ya estás hablando más bien ya del último acuerdo que tenemos. De hecho, nosotros ya tenemos elaborado y hay una evaluación de cómo operó y qué es donde tenemos que seguir insistiendo que opere, y ahí está muy claro, no puede haber, ahí el protocolo no te dice que no nada más haya mujeres, pero sabemos que si la marcha es una marcha separatista y las compañeras lo están pidiendo así, pues quienes tienen que ir son mujeres, ¿no? Lo que plantean es una cosa muy práctica y dicen que pues lo que pasa es que no hay suficiente personal y entonces hay lugares donde pues meten hombres. Y nosotros decimos, pues no, si es separatista, pues nada más van mujeres. Y hay que respetar esa parte y como tú lo dices, también lo detectamos. Hubo tramos, sobre todo en la última marcha, donde había personal masculino cuando no debía de haberlo, ¿no? Entonces, la otra parte es que, fíjate que hay un grupo de Ateneas que está bastante más capacitado, ¿no? Cuando ves marchas en donde hay tanto cuerpo, las Ateneas no todas están en el mismo ritmo de capacitación y formación, pero además, pues el acuerdo apenas salió, tenía
2 días de publicado cuando vino esa primera marcha, ¿no? Entonces creo que vamos a tener oportunidad de irlo afinando. Yo en esa parte confío mucho en que lo sigamos haciendo y no vamos a dejar de estar acompañando la formación en el uso de la fuerza, que es básicamente algo eso. también, algo que también me gustaría que me precisara en su informe que dio hace un momento, dijo que el 5 de febrero tuvieron una queja, pero no sé si entendí que era por coronavirus, por no atención, e incluso sumó 612 en total revisiones. ¿Son por quejas por no atención de esta enfermedad? Son, a ver, no, relacionadas con la enfermedad. Sí, la primera queja que tuvimos es esa de febrero, estuvo radicada en la 5ª visitaduría y tenía que ver con personal de salud que planteaba que no había las condiciones en el aeropuerto para poder hacer detección de contagios, ¿no? Estás hablando de una queja súper madrugadora, porque en 5 de febrero pues la gente estaba de puente, ¿no? Todavía no pensaba que el coronavirus iba a ser una pandemia mundial y que nos iba a pegar, ¿no? Es más, no estaba declarado ni siquiera como pandemia el 5 de febrero. Entonces, esa es la primera que tuvimos, y de hecho, estos 651, todas tienen que ver de manera directa o manera indirecta con COVID, ¿no? La mayoría están radicadas en la 5ª visitaduría, que tenían que ver con derechos laborales y COVID, y esto relacionado con equipamiento, con permisos, con poblaciones en situación de vulnerabilidad, y este tipo, digamos, de cosas son las vinculadas por ahí, ¿no? Por ejemplo, cuestiones indirectas, como puede ser acoso laboral vía Zoom de trabajo, pues no es por la enfermedad en sí, pero es por las estrategias de trabajo en casa derivadas del COVID, y entonces están catalogadas como quejas COVID, ¿no? De esas tenemos 651 en total, como te digo, y pues se refieren algunas a cuestiones no las de la 5ª visitaduría. En la 5ª tenemos 316, en la 2ª, que es personas privadas de su libertad, tenemos 200, en la 3ª tenemos 110, y ahí sí, en la 3ª la mayoría tienen que ver con atención a la salud, ¿no? En el resto no, en el resto tiene que ver con otras situaciones, puede ser equipamiento, falta de seguridad para el trabajo, ¿no? En este caso, en la 2ª visitaduría, con las visitas, con la falta de información, a veces con falta de atención, pero solamente por ahí. Ahorita lo que estaba contestando de 651 expedientes que están directamente vinculados a COVID, pero usted manejaba que eran 612 remisiones, ahí me confunde. Es que esas son adicionales. Las 612 remisiones que tenían que ver con COVID, tiene que ver, por ejemplo, llegaron del hospital del IMSS de Balbuena, y a poner una queja aquí, ¿y qué crees? Pues ese hospital es federal, y entonces lo que nosotros es remitirla, hacemos la remisión a la Comisión Nacional, que es la que tiene que investigar, ¿no? O cuestiones que tengan que ver con COVID, que no tengan que ver con una queja. La gente de repente no se pregunta, y con toda razón, cuestiones vinculadas a la pandemia, y entonces lo que nosotros hacemos es asesorarla y decirle, a ver, esto que me estás pidiendo no da para una queja, ¿para qué te abro una queja? Pero ¿qué crees? Te lo vamos a resolver, porque quien tiene que atender eso es Menganito, y entonces canalizamos a Menganito para que sea quien le resuelva. Esas son. Perfecto. Y nada más, de esas 651 expedientes, ¿cuántas quejas se han resuelto y cuáles son las dependencias a las que se han dirigido? Y si ellas ya han respondido afirmativamente. En la primera visitaduría, que por cierto fue la visitaduría que fue la última en recibir quejas COVID, o sea, las quejas COVID han ido cambiando dependiendo del momento de la pandemia, ¿no? A qué vienen, a qué están, como van muy al ritmo de lo que pasa en el contexto, es lo que van derivando. Entonces, la primera visitaduría empezó con su primera queja en mayo,
O sea, pasó todo a marzo, todo a abril, y no teníamos quejas vinculadas con COVID en esa visitaduría. Ahorita tenemos 17, y de estas son los que mayor están remitidos son para la Fiscalía y para el sistema penitenciario. En la segunda visitaduría, que es la que tiene el segundo lugar en quejas COVID, tenemos la mayoría, o sea, 194 van dirigidas al sistema penitenciario. En la tercera visitaduría, que son 110, que también empezó a tener más quejas a partir del mes de mayo, en abril no teníamos todavía más que, no llegaba ni a una veintena de quejas en el mes de abril, ¿no? La autoridad más señalada es la Secretaría de Salud, que es ahí donde están remitidos por cuestiones de demanda servicios de salud. La cuarta visitaduría, que es la que menos tiene ahorita vinculadas, es tiene nada más 8 expedientes. Acuérdate que esa visitaduría atiende a grupos de atención prioritaria, ¿no? Y aquí tenemos un problema que sabemos y estamos ciertos de que ahorita tiene pocas, porque básicamente las que tiene además están ligadas a violencia de género y violencia en la familia, y la gente no está yendo a demandar, no está yendo con la autoridad todavía ahorita, va a empezar a ir, y entonces es cuando hemos venido creciendo en quejas. Durante casi 2 meses tuvimos una. Ahorita están incrementándose poco a poco. ¿Por qué? Acuérdate que nosotros no atendemos la violencia, ¿no? Lo que hacemos es, quien tiene que atenderla, pues ya después de que no la atendieron, entonces viene y nos dice, pues no me están haciendo caso. Como no iba, pues no tenía a quién acusar. Entonces, pues, no venía, pero eso, pues ahí va. Y la quinta, pues tiene 316, corresponden casi la mitad de los expedientes están en la quinta visitaduría. La mayoría de ellos, 159, están en SEDESA también, Secretaría de Salud, y le siguen Secretaría de Seguridad Ciudadana y Sistema Penitenciario. En la cuarta, que teníamos 8 expedientes, tenemos concluidos 3, o sea, ya van 5 que ya, 3 que ya, 5 activos nada más. En la quinta visitaduría, ¿cuántos tenemos? ¿Qué? 7-4 concluidos de los 316. En la segunda visitaduría, ¿cuántos tenemos concluidos? Pero ahorita te digo. Y en la primera ninguno, ¿no? ¿Los tienes abiertos todos? Todos están abiertos. Y la tercera, espérame. Primera ya. Ahorita te digo de la segunda, y en la tercera tenemos, se han solucionado el 40% de los expedientes. Espérame tantito, la segunda se han cerrado 31. De las visitas que ustedes han estado realizando a todo lo que es el sistema penitenciario, ¿cuántas personas privadas de la libertad han sido aislados? Y si tienen algún reporte de cuántas personas han fallecido y cómo se han reforzado las medidas de seguridad por COVID. Gracias. ¿Cuántas están ahorita hospitalizados nada más? Aislados, sí, 37 personas. Ahorita. Son muy poquitos. Sí, porque ¿sabes qué? De la fecha en que dieron el corte, las autoridades ha ido más bien a la baja, no ha ido a la alza. Ahorita lo único que están aislados son 37 que están activos, ¿no? ¿Y estarían en el reclusorio Oriente? Están en Torre Médica Tepepan. 3, y el resto simplemente aislados. 54 muertos, ese fue el reporte de la autoridad, ¿no? O sea, continúa igual, no ha habido incremento. 3 más, 57. O sea, en un mes 3 más. La verdad es que, como verás, ha ido disminuyendo el casos activos y el caso de sospechosos, y pues el ritmo no es un ritmo que nos dé una alerta muy fuerte.
Hola, buenas tardes, presidenta. Hola, Oscar. Solamente una aclaración. Refería que de estas 651 quejas, 200 eran respecto a reclusorios, ¿no? Así es. Pero digamos, ¿en qué han consistido estas 200 quejas? ¿Cuál es digamos, la mayor parte de estas quejas? ¿En qué se centran? En muchos casos lo que se señalaba era que no había condiciones generales en los centros penitenciarios para poder contener los contagios. En algunos casos también se señalaban una falta de atención o que no podían tener contacto con las familias. También se señalaba que no podían recibir algunos insumos que las familias estaban dejando en los centros penitenciarios. Todos estos fueron como las temáticas más recurrentes de las quejas que tienen que ver con el tema de COVID en específico, pero muchas de ellas señalaban condiciones estructurales o condiciones de los centros penitenciarios que no podían contener los contagios, y esas fueron básicamente la mayor parte de quejas que se presentaron sobre el tema. Solamente de estas 651 quejas recibidas por el tema COVID, se han recibido respecto a funcionarios públicos del gobierno capitalino a los cuales se les han negado el permiso para resguardarse en casa pese a padecer enfermedades o como diabetes, hipertensión y tal. Sí, fíjate que se recibieron algunas de esas, la mayoría en el mes de finales de marzo y en abril, de ese tipo de quejas. Todas se han resuelto en el trámite, porque lo que se hace es hablar con la autoridad y se les ha dado los permisos. Todavía tenemos algunas como sueltitas, pero la mayoría de ellas que se presentaron en esa época, ya no tanto ahorita, fueron resueltas en el trámite. ¿Y más o menos tienen un cálculo de cuántas son de este tipo de quejas? El 50% de las quejas tenían que ver con medidas de seguridad e higiene, y el otro 45% tendrían que ver con población en situación de vulnerabilidad por enfermedades previas, mujeres embarazadas o mujeres madres o padres de familia con hijos menores de 12 años a su cargo. Más o menos así estaba el cálculo.